Me sorprende la cantidad de personas que no conocen la primera versión de Full Metal Alchemist. Por lo general, la mayoría de los fanáticos vio la versión más popular, que es la versión de Full Metal Alchemist Brotherhood, pero muchos no se enteraron que en el 2003 se estrenaría una primera versión de esta serie, que a causa de no haber terminado el manga original en esos tiempos, llevaría a que esta primera versión tenga acontecimientos exclusivos que jamás vimos en Brotherhood y un desenlace totalmente distinto. Así que si sos de esas personas que no vio esta versión o quizás no sabe cómo fue que terminó, quédate en este video porque hoy te vengo a traer un resumen completo de Full Metal Alchemist 2003. En el tranquilo pueblo de Rosenbull, dos jóvenes prodigios de la alquimia, Edward y Alphonse Elric, vivían con su madre, Trilla. Su padre, Van Hohenheim, los había abandonado años atrás, dejando una vasta biblioteca de alquimia. Una ciencia poderosa, capaz de transformar, reparar y construir, siempre que se respete una regla inquebrantable, el intercambio equivalente. Para obtener algo, debes sacrificar algo de igual valor. Desde pequeños, los hermanos demostraron un talento asombroso, pero todo cambia cuando llega una tragedia. Su madre Trilla enferma y muere repentinamente, dejándolos solos. Los hermanos, al no poder aceptar su pérdida, deciden romper el tabú más grande de todos, la transmutación humana. Con precisión y dolor intentaron revivir a su madre, pero la alquimia no se las devolvió. Todo lo contrario. Alphonse perdería su cuerpo completo y Edward una pierna. Desesperado, él sacrificaría su brazo derecho para atar el alma de su hermano a una armadura vacía. Destrozados, fueron ayudados por su amiga de la infancia, Winry, y su abuela, Pinako, quienes curaron sus heridas. Esa misma noche, el coronel Roy Mustang, más conocido como el Alquimista de Fuego, haría su aparición. Viendo el potencial de Edward, le ofrece convertirse en un alquimista estatal, una decisión que lo cambiaría todo. Con nuevos automails creados por Winry, Edward, ahora con un brazo y una pierna de acero, comienza su viaje junto a Al. Su objetivo: encontrar la piedra filosofal, un objeto que rompe las leyes del intercambio equivalente y podría devolverle sus cuerpos. Durante sus estudios conocieron al teniente Hughes, un hombre cálido con una hermosa familia, que incluso los hermanos ayudarían a dar a luz a su esposa, en donde Ed descubriría que podía usar alquimia sin círculo de transmutación, es decir, tan solo con la palma de sus manos. Gracias a Hughes, entrenarían con el alquimista de la vida, Joe Tucker, famoso por crear la primera quimera parlante. Una quimera es una combinación entre dos animales. Ahí conocerían a su hija Nina, con quien formarían un fuerte vínculo, y a su perro Alexander. Gracias a su esfuerzo, Ed aprobaría el examen, convirtiéndose tan solo con 12 años en un alquimista estatal, apodado como el Alquimista de Acero. Sin embargo, al regresar, descubrirían algo espantoso. Presionado por sus superiores, Tucker sacrificó a su propia hija y al perro para crear a otra quimera parlante. Edward, destrozado por la verdad, lo arrestaría, pero Nina, ya irreversiblemente transformada, sería asesinada por un hombre con una cicatriz en su rostro, marcando a los hermanos con un nuevo dolor. Luego de la tragedia con Nina, los hermanos siguen su búsqueda, pero Central no le da respiro. Winry decidiría visitar a sus amigos, pero sería secuestrada por un asesino serial conocido como Barry el Carnicero. Edward intenta rescatarla, pero también sería capturado. La situación se volvería crítica y Edward estaría a punto de ser eliminado. Sin embargo, Alphonse aparecería y salvaría tanto a su hermano como a Winry. Con el alma herida pero el objetivo intacto, continúan viajando por distintos pueblos. En uno de ellos, ayudan a liberar a la gente de un grupo de militares corruptos y conocerían a Lyra, una joven con sueños de convertirse en alquimista estatal, quien más adelante tendría un rol súper importante. Posterior a esto, llegarían a Lior, una ciudad controlada por Cornelo, un falso profeta que manipula a la población usando milagros. Pero Ed y Al descubren la verdad: sus poderes vienen de la alquimia y utiliza una piedra que imita los poderes de la piedra filosofal. Una joven llamada Rose, aferrada al dolor por la pérdida de su novio, confía ciegamente en Cornelo, pero Edward, con la frialdad de alguien que ya perdió demasiado, la despierta con una verdad brutal: los fallecidos no regresan. Al enfrentarlo, revelan que Cornelo era solo una marioneta. Los verdaderos villanos hacen su entrada: lujuria, gula y envidia, homúnculos creados artificialmente. Ellos le dieron esa piedra falsa a Cornelo con un propósito: atraer alquimistas a Lior. Cuando dejó de ser útil, Gula lo devora y Envidia adopta su forma para seguir manipulando al pueblo.
Luego conocen a los hermanos Trigan, quienes usaban un líquido llamado agua roja para crear piedras filosofales, dañando a la población sin saberlo. Tras una breve confrontación, se redimiden y ayudan a los Elric, dándoles una nueva pista: el nombre del Dr. Marco, un ex alquimista estatal que desapareció tras la guerra y fue conocido por crear piedras filosofales. Varios años pasarían y los hermanos se volverían bastante famosos por ayudar a las personas. Una vez de vuelta en Central para dar el reporte de su viaje, Edward reta a Mustang a un duelo 1 contra 1, ya que debía probar si aún era digno de conservar el título de alquimista estatal, pero también lo hacía para sacarle información. Aunque la pelea queda en empate, Roy cede y le revela el pasado oscuro del ejército, la guerra de Ishbal, contándole que había participado en esa guerra y había hecho cosas terribles, confirmándole que el Dr. Tim Marco aún estaba con vida y había decidido traicionar al ejército por las cosas horrendas que habían hecho. Con esta información, los hermanos irían tras él. Marco nos contaría un poco más sobre la guerra de Ishbal. Todo empezó con un disparo accidental a un niño y terminó en una masacre. El gobierno ordenó a los alquimistas estatales masacrar al pueblo ishbalano usando alquimia reforzada con piedras filosofales creadas por Marco, que incluso Roy Mustang recibiría la orden de eliminar a los Rockbell, médicos que colaboraban en la guerra tanto para el ejército como para los ishbalanos, y quienes además eran los padres de Winry. Roy, desgarrado por la culpa, casi se quita la vida, pero Marco lo salvaría decidiendo escapar con las piedras. Pero no estarían solos. Cicatriz, el mismo que mató a Nina, lo sigue con sed de venganza, ya que su objetivo es acabar con todos los alquimistas estatales. Durante la persecución, se enfrenta al general Armstrong, el poderoso alquimista de brazo fuerte, enviado por Mustang para proteger a los Elric. Aún así, Cicatriz escapa y finalmente alcanza a Edward y a Al. Los hermanos se enfrentarían, sin embargo no saldrían ilesos. Edward perdería su brazo de acero y Al quedaría destrozado. Justo cuando todo parece perdido, Roy aparece para rescatarlos, aunque Cicatriz logra escapar una vez más. Tras dicho combate, el Dr. Marco es capturado y quedaría a cargo de King Bradley, es decir, el líder del ejército. Daría libre acceso para que más adelante los homúnculos acaben con Marco. Mientras tanto, Edward y Alphonse regresan a su hogar en Rosenburg. Winry trabaja sin descanso para reconstruir el brazo de Edward. Una vez recuperado, regresan a Central, decididos a encontrar pistas en los libros de Marco. Pero al llegar, se enfrentarían a una devastadora noticia. La biblioteca había sido destruido tras un enfrentamiento entre Cicatriz y los homúnculos. Todo parecía perdido, hasta que aparece Jeska, una bibliotecaria con memoria fotográfica. Ella reescribe los informes de Marco de memoria, revelando una verdad macabra. La piedra filosofal se crea con sacrificios humanos. El horror golpea con fuerza a los Elric, sin embargo Maria Rose, su guardaespaldas, los motivaría a seguir. La búsqueda los lleva al laboratorio número 5, un lugar secreto donde el ejército fabricó piedras durante la guerra. En ese lugar, Al se enfrenta a una armadura vacía, que sería ni más ni menos que Barry el carnicero, cuyo espíritu fue transmutado como el de Alphonse. Mientras tanto, Edward libra una dura batalla contra otra armadura poseída. Aunque quedaría gravemente herido, podría derrotar. En el corazón del laboratorio, Edward se encuentra con una versión monstruosa de Joe Tucker. El ejército lo había protegido y le había permitido continuar con sus experimentos. Ahora, este último había creado un cuerpo nuevo para Nina, pero faltaba algo muy importante: su alma. Para completarlo, necesitaba la piedra filosofal, tentándolo a Edward a que la pueda crear. Mientras tanto, Barry comienza a manipular la mente de Alphonse, sembrando dudas de si realmente fue humano alguna vez y si sus recuerdos fueron implantados. Sin embargo, Cicatriz aparecería para raramente ayudarlo. En este caso, Barry no era el problema, ya que los homúnculos harían su aparición, desatando una batalla contra Cicatriz. Ed estaba decidido a crear la piedra, ya que en teoría tenía todo para hacerlo. Sin embargo, la tensión explota cuando los homúnculos irrumpen el laboratorio, mostrándonos que Ed, sin saberlo, casi sacrifica la vida de muchos criminales que aún estaban en el lugar. Los homúnculos acorralan a Edward y le exigen que cree la piedra, amenazando con destruir a Al. Justo cuando parece ceder, Cicatriz cambia de bando al ver que Edward se niega a sacrificar vidas, por lo que decide ayudarlo. Tras un breve momento, Edward haría contacto con el agua roja que, si bien no era una piedra perfecta, le brindaría poderes de un mismo dios, los cuales no tenía acceso para controlarlos, haciendo de igual forma retroceder a los homúnculos.
María Rose sería la encargada de hacerlo entrar en razón, gracias a que Edward, al abrazarla a ella, recordaría a su madre, pudiendo de esta manera volver en sí. A pesar de esto, los homúnculos escaparían del lugar, pero no serían los únicos, ya que de este laboratorio se liberarían nuevos personajes que estaban por supuesto encerrados, entre ellos un nuevo homúnculo llamado Codicia junto con sus compañeros quienes eran quimeras, y también Kimblee, el malvado alquimista carmesí quien había estado en la guerra de Ishbal. Tras dichos eventos, Ed comenzaría su recuperación y Winry lo ayudaría con su brazo para más tarde poder reconstruir a Al. Sin embargo, comenzaría una tensión entre los hermanos, por lo mencionado anteriormente que Al estaba dudando de su existencia, decidiendo de esta forma alejarse de Edward. Al se encontraría con Cicatriz, quien también haría contacto con un pequeño grupo de ishbalanos que habían podido sobrevivir después de la guerra. En este punto, Al y Cicatriz se volverían algo cercanos, en donde al fin y al cabo, se reencontraría nuevamente con Edward, mientras que Cicatriz decidiría reunirse con los demás pueblos ishbalanos que aún quedaban con vida. Por otro lado, Hughes decidiría investigar por su cuenta lo ocurrido en el laboratorio número 5 y también lo sucedido en Ishbal, descubriendo una información que lo podía cambiar todo. Resulta ser que encontraría el nombre del soldado que disparó al niño en Ishbal provocando la guerra, descubriendo que era ni más ni menos que la secretaria de King Bradley, el líder del ejército, la cual era un homúnculo conocido como Pereza. Rápidamente intentaría contactar a Roy Mustang para advertirle, sin embargo sería interceptado por los homúnculos para luego ser eliminado a manos de Envidia, dejando mucho dolor en todas las personas que lo conocían y sin poder entregar ese mensaje tan importante a su amigo. Mientras esto ocurría, Al y Ed estaban de viaje con Winry en un pueblo dedicado al automail. Sin embargo, serían encontrados por su maestra Izumi, una poderosa alquimista, la cual le había enseñado a controlar el uso de la alquimia cuando ellos eran niños, y lo más parecido que tenían a una madre. Al y Ed le contarían lo ocurrido y cómo fue que sacrificaron sus cuerpos, recibiendo una paliza por parte de su maestra. Sin embargo, ella los entendía a la perfección, contándonos que en su pasado también había intentado una transmutación humana, con la intención de revivir a su hijo fallecido. Como consecuencia, perdería varios órganos internos, provocándole una enfermedad incurable. Izumi enviaría a los Elric a una isla desolada, la cual también habían visitado en el pasado cuando eran niños, con el objetivo de que puedan reflexionar. Pero en esta isla no estaban solos, ya que se toparían con un niño el cual parecía no tener recuerdos, pero que podía utilizar alquimia sin círculo de transmutación al igual que Ed. Izumi rápidamente decidiría llevárselo con ellos, pero no pasaría mucho tiempo para que Alphonse y Edward descubran que por alguna razón todo parecía indicar que el brazo y la pierna que poseía este niño eran los mismos que le faltaban a Edward. Si bien en un principio le pedirían explicaciones, al darse cuenta que no recordaba nada, lo dejarían tranquilo. Sin embargo, los militares al mando de Archer, el suplente de Hughes, lo capturarían ya que este niño era ni más ni menos que un nuevo homúnculo. Izumi decidiría ir tras él para rescatarlo, ya que desde el comienzo sabía la verdad. Este niño homúnculo fue creado por ella misma cuando intentó resucitar a su hijo. Los homúnculos se crean así, mediante una fallida transmutación humana. Izumi desataría un épico enfrentamiento en la base militar, pero no sería la única, ya que también atacaría a Kimblee, el alquimista carmesí, y también haría su aparición Envidia, para darle de comer piedras filosofales al niño, desatando su verdadera identidad y revelándonos su nombre, el cual era Ira. A pesar de esto, Izumi podría rescatarlo y lo llevaría a la isla, con la intención de acabar con él, ya que sentía que era su responsabilidad. Sin embargo, no podría hacerlo y ahora este niño, ya al tener su verdadera personalidad, estaba bastante desquiciado, intentando matar a Izumi. Edward la rescataría junto con Al, comenzando un enfrentamiento con el niño. Sin embargo, Ira, al fin y al cabo, lograría escapar con los demás homúnculos. Los hermanos Elric, a pedido de su maestra, visitarían a la anciana Dante, quien fue la maestra de Izumi, reencontrándose con Lyra, la joven del pueblo que quería ser alquimista estatal. Pero en ese lugar, Codicia y su grupo capturarían a Alphonse, ya que para Codicia era de gran interés la forma en la que Al podía estar dentro de esa armadura, siendo de alguna manera inmortal. En su guarida se encontraban las quimeras, Kimblee y el propio Toker, quienes formaban parte del equipo de Codicia.
pero Izumi y Edward irían al rescate de Al desatando una batalla. Codicia enfrentaría al alquimista de acero, demostrando sus grandes habilidades y una armadura casi impenetrable, superando a Edward. A pesar de esto, Codicia sería traicionado por Kimblee y Tucker al mando del militar Archer, teniendo que escapar del lugar para más tarde enfrentarse con los otros homúnculos, demostrando que Codicia es un homúnculo distinto al resto, el cual trabaja de forma solo e independiente, sin obedecer órdenes, considerándolo un traidor por parte de los demás homúnculos, un motivo bastante lógico del por qué estaba encerrado. Sin embargo, pese a la fuerza de Codicia, era imposible enfrentarse a Gula y a Lujuria, por lo tanto sus amigos darían su vida para que Codicia pueda escapar del lugar, a excepción de Marta, quien quedaría a resguardo de Al dentro de su armadura. Codicia iría a la casa de Dante, quien había sido asesinada aparentemente por la joven Lyra, quien también tendería una trampa al homúnculo, revelándonos el punto débil de ellos. Como dije anteriormente, los homúnculos se crean en base de revivir a alguien fallecido y su punto débil son los mismos restos del humano que fueron alguna vez. Lyra, al poseerlos, debilitaría a Codicia empezando a escupir restos de piedras filosofales, que es de lo que se alimentan los homúnculos. A todo esto, Edward llegaría y al ver el cuerpo de Dante, entendería que Codicia era el responsable, comenzando su segundo enfrentamiento. Codicia vs Edward. Sin embargo, la batalla sería distinta a la primera, ya que Edward lograría descubrir la forma de romper el escudo definitivo del homúnculo, atravesando de esta manera su cuerpo. Lo que él no sabía es que Codicia estaba demasiado débil y ya no podía regenerarse, causándole así la muerte, y entendiendo que Codicia no era del todo malo, decidiendo emprender un viaje junto a Al y Winry al pueblo de Ishbal para buscar más información sobre la piedra. A todo esto, Cicatriz permanecía en un pueblo con más ishbalanos, pero el ejército los encontraría, y gracias a los homúnculos aprovecharían e iniciarían un enfrentamiento entre los ishbalanos y el ejército. Sin embargo, Roy Mustang podría controlar dicho alboroto. Acá lo importante es la llegada de los hermanos Elric a Ishbal junto con Winry. Por un lado, Winry se entera que el asesino de sus padres es ni más ni menos que Roy Mustang, decidiendo volver a Central, en donde se relacionaría con Jessica. Las dos investigarían la muerte de Hughes, descubriendo que la secretaria de Kim Bradley era un homúnculo, pero no solo eso, sino que Winry la reconocería como la madre de Edward y Al. Mientras que Edward se entera que el pueblo de Lior, el mismo pueblo que ellos habían liberado de las manos del padre Cornelo, después de que ellos se fueran, en realidad entraron en una especie de guerra, donde mucha gente inocente estaba siendo eliminada. Por lo tanto, Edward decidiría ir a Lior por su cuenta y se encontraría con Cicatriz, quien ahora trabajaba junto a Rose, la misma chica que habían conocido en su momento, pero ahora estaba muda y tenía un bebé. Además de que todas las personas del pueblo la alababan como si fuera una diosa. Pero esto no es todo, ya que Cicatriz le contaría a Edward un poco de su pasado y sus objetivos, contándonos que su hermano en su momento había utilizado la alquimia para poder revivir a su amada. Sin embargo, no lo podría hacer y en vez de conseguirlo, crearía a un homúnculo, que sería ni más ni menos que la misma Lujuria. Después de esto, su hermano intentaría crear la piedra filosofal para detener la guerra de Ishbal. Sin embargo, pese a muchos sacrificios, tampoco lo podría conseguir y todo ese poder acumulado sería entregado en forma de brazo a Cicatriz en un enfrentamiento contra el alquimista Carmesí. Además, Cicatriz le contaría su plan a Edward, el cual era poder atraer soldados del ejército al pueblo de Lior para luego poder utilizarlos como sacrificio y material de la piedra filosofal. Si bien Edward no estaba del todo de acuerdo con este plan por el hecho de sacrificar personas, también entendía que el ejército estaba eliminando a gente inocente, por lo tanto de momento decidiría ayudarlo. Por otro lado, Marta, la amiga de Codicia, intentaría buscar venganza por su amigo. Sin embargo, descubriría algo terrible, y es que Kim Bradley era el que daba las órdenes de eliminar sin ningún motivo a gente inocente. Pero lo más importante es que Kim Bradley era un homúnculo. Marta rápidamente se lo iría a contar a Al, y si bien podría dar el mensaje a tiempo, lamentablemente sería eliminada a manos de Kim Bradley con su ojo definitivo. Al decidiría ir a Lior para avisarle esto a su hermano, pero se toparía con Cicatriz, en donde tendrían un enfrentamiento con el alquimista Carmesí. Si bien Cicatriz podría vengarse de su hermano y eliminarlo, Al quedaría paralizado y convertido en una bomba de tiempo. Mientras que Edward intentaría sacar a los civiles del pueblo, tendría un enfrentamiento con ira y envidia, además de reconocer que su madre ahora también era un homúnculo.
Sin embargo, lograría escapar. Sorprendentemente, Cicatriz recibiría ayuda de Lujuria, quien por alguna razón sentiría algún sentimiento a Cicatriz, recordando un poco su humanidad. Cicatriz salvaría a Al haciendo una transmutación con su brazo, sacrificándose y eliminando a todos los militares dentro del pueblo, y convirtiendo a Al en una piedra filosofal. Después de que Edward descubre que su hermano Alphonse se convierte en una piedra filosofal, ambos deciden volver a su pueblo natal, buscando un poco de paz y un nuevo rumbo. Pero esto no sería nada fácil, ya que Kim Bradley, al enterarse, los tilda de traidores y da la orden de capturarlos. Roy Mustang, que ya empieza a seguir su propio camino dentro del ejército, forma un equipo y va en búsqueda de los hermanos Elric. Cuando finalmente se encuentran, se desata un épico enfrentamiento. Pero en medio de todo, Roy le abre su corazón a Ed y le cuenta que quiere cambiar el ejército desde adentro, limpiar sus pecados, como la muerte de los padres de Winry, y construir algo mucho mejor. Ed, confiando en él, le revela el dato clave de que Kim Bradley era un homúnculo. Con esa verdad en sus manos, Mustang lo deja libre. Ya en Rosenbull, Ed y Al se reencuentran con Winry y también con Jeska. Ahí también reaparece su padre, Hohenheim, después de muchísimos años. Si bien Ed no tenía la mejor relación con él, Hohenheim parece conectar más con Alphonse, lo que mete aún más tensión entre los hermanos. En ese mismo momento, Edward se entera de algo que lo rompe por dentro. Su amigo Hughes había sido asesinado y no se había enterado. De esta forma, Edward decidiría buscar venganza contra los homúnculos. Mientras tanto, Alphonse, que ahora es la mismísima piedra filosofal, recibe un llamado del mismo Tucker, quien le pide ayuda para intentar traer de vuelta a su hija Nina. Si bien Al sabe que esto está mal, decide reunirse con él a escondidas de Edward, pero ya sabemos que Tucker no era alguien de confianza. Su obsesión para recuperar a Nina lo lleva a hacer locuras, y ahora que Al es la piedra filosofal, ve la oportunidad perfecta. Lo engaña, lo manipula y termina usándolo para intentar revivir a su hija. Pero los resultados no son los esperados, ya que solo podrían reconstruir su cuerpo, pero no su alma. Al se da cuenta del horror que ayudó a crear y queda destrozado. Todo esto ocurre mientras Ed, por su cuenta, comienza a investigar más a fondo a los homúnculos y el pasado de su padre, mientras que Hohenheim iría a visitar a Dante, revelándonos que aún continuaba con vida, pero ahora dentro del cuerpo de Lyra. Resulta ser que Dante era el antiguo amante de Hohenheim y estaba detrás de todo lo relacionado con la creación de las piedras filosofales y homúnculos, pudiendo vivir todos estos años gracias a cambiar de cuerpo una y otra vez. Pero esto ya no funcionaba correctamente, debido a que cada cuerpo nuevo que conseguía, más rápido se descomponía. Por eso necesitaba crear la piedra filosofal para poder hacerse inmortal. El padre de los Elric intentaría detenerla, pero Dante enviaría su alma del otro lado de la puerta. Dicha puerta es la misma que se llevó el cuerpo y las extremidades de sus hijos. Ed iría en auxilio de Al, junto con la ayuda de Lujuria, quien ahora quería ser buena y volver a ser humana, en donde desataría una batalla con el homúnculo de su padre, debilitándola, ya que antes de ir había recogido los restos de su tumba. Sin embargo, Ira aparecería también para ayudar a Pereza, a quien veía como su verdadera madre, enfrentándose a Lujuria y eliminándola por completo. Al fin y al cabo, Edward y Al lograrían derrotar al homúnculo de su madre, pero no sin antes contarnos la historia del homúnculo. Resulta ser que cuando Edward realiza la transmutación humana, esa monstruosidad que creó fue adoptado por ni más ni menos que Dante y los homúnculos, quienes la alimentarían para desarrollar su crecimiento y al fin alcanzar la forma en la que conocemos a este homúnculo. Una vez derrotada, se despediría de sus hijos y Edward y Al fin podrían cerrar esta etapa. Pero Envidia aparecería secuestrando a Al, escapando junto con Ira. Con la ayuda de Izumi, su maestra, él se dirigiría a enfrentarse con Kim Bradley, ya que no sabía dónde podía estar su hermano. Sin embargo, encontraría una pista que decía que debajo de Central se encontraba una ciudad secreta, decidiendo ir, mientras que Izumi se enfrentaría a Archer, quien ahora había sobrevivido en Lior. Edward llegaría a la ciudad y se enfrentaría a Dante, quien también tenía bajo control a Rose, con la intención de apoderarse de su cuerpo. Su intención era ser inmortal y tener a todos bajo su control junto con la piedra.
Ambos entrarían en batalla, pero Dante utilizaría como llave al bebé de Rose, enviando a Edward del otro lado de la puerta, reencontrándose con su padre y descubriendo que detrás de la puerta existía un mundo paralelo donde no existía la alquimia, más concreto en Alemania de 1921, es decir, nuestro mundo, el mundo real. Además nos revelarían que este mundo es lo que brinda la energía para que la alquimia exista en el otro. O sea, el poder que usan los alquimistas en el mundo de este anime viene de nuestro mundo real. Por otro lado, Roy Mustang tendría un enfrentamiento épico contra King Bradley. Sin embargo, este último tenía el ojo definitivo que le permitía anticipar los movimientos de sus enemigos, con precisión absoluta, permitiendo superar al alquimista de fuego. En ese momento, el hijo de King Bradley aparecería acercándole sin querer un tesoro que él guardaba, lo que era ni más ni menos que el cráneo de su antiguo ser humano, debilitando a King Bradley, donde Roy aprovecharía y acabaría con él reduciéndolo a cenizas. Ed, del otro lado, sufriría un accidente y moriría, mientras que Dante castigaría a Ira abriendo la puerta y enviando las extremidades de Edward del otro lado de la puerta. Pero esta última, raramente, no desaparecería, ya que Edward aprovecharía esto y volvería a su mundo, desatando así la batalla final contra Envidia, revelándonos que Envidia fue el primer hijo fallecido de Hohenheim, creando a Envidia al intentar revivirlo. Edward lastimosamente sería superado por Envidia, recibiendo un gran daño y muriendo en el combate. Él, al enterarse de que su amiga Lujuria había muerto, no tenía deseos de continuar obedeciendo órdenes. Sin embargo, Dante le borraría la conciencia, transformándolo en un monstruo con la orden de comerse al mismo Alphonse. En ese momento, Al decidiría utilizar la piedra filosofal, utilizando Envidia como llave para abrir nuevamente la puerta, con la intención de poder traer de regreso a su hermano. Envidia, a voluntad propia y por el odio que le tenía a su padre, decide atravesarla para buscarlo y eliminarlo en el otro mundo. Gracias a que Al sacrificó su alma, Edward podría volver de regreso, pero esta vez también con sus extremidades que había perdido de niño. Dante escaparía, pero lo que no se esperaría es que Gula se rebelaría ante ella y se la comería. A todo esto, Edward no aceptaría la decisión de Al y nuevamente haría una transmutación, sacrificando su cuerpo y su mente para traer de vuelta a su hermano pequeño, trayendo a un pequeño Al que no había vivido los acontecimientos cuando era una armadura, perdiendo de esta forma todos sus recuerdos hasta antes de intentar la transmutación de su madre, dejando las cosas de la siguiente manera. Edward, por un lado, quedaría en el otro mundo junto a su padre intentando buscar la manera de regresar a su mundo. Roy Mustang quedaría en recuperación a cargo de la teniente Hawkeye y decidiría vivir una vida tranquila como un simple hombre, mientras que Al se quedaría con Winry, Rose y el propio Ira, quien recibiría automails por parte de Winry. Además, Al continuaría estudiando alquimia para intentar reencontrarse con su hermano, finalizando de esta manera esta serie. Pero no sería el final como muchos creen, ya que esto continuaría con la película de Fullmetal Alchemist El Conquistador de Shambhala. En el mundo tras la puerta, Ed descubriría que era un mundo paralelo donde también existían las mismas personas que en su mundo, pero quizás eran algo distintas. Por ejemplo, se encontraría con King Bradley, pero este poseía otro nombre, era director de películas y no era un homúnculo. Además, Ed conocería a Noah, una gitana quien poseía la habilidad de ver la mente de las personas, y también a Alphonse, quien sería el reemplazo de su Al, pero en este mundo no serían hermanos. Ambos vivirían juntos, sin embargo en este lugar estaban al borde de la guerra por parte de ni más ni menos que el propio Hitler y el ejército nazi, que además de conquistar la nación, tenían todas las intenciones de abrir la puerta para conquistar el mundo de Ed, utilizando como recurso a la propia Envidia, quien recordemos que había atravesado la puerta al final de la serie. En una primera instancia lo lograrían enviando armaduras vacías al mundo de Edward. Por otro lado, Al continuaría sus estudios en la alquimia, pero su maestra Izumi moriría entre el medio del final de la serie y esta película debido a su enfermedad. Pero acá lo más importante de esta película es que Al tenía la habilidad de partir su alma en partes, y cuando estas armaduras vacías provenientes del otro lado de la puerta invaden, dejaría una parte de su alma en una de ellas. Al regresar al mundo donde estaba Ed, podría reencontrarse brevemente con su hermano y descubriendo que aún continúa con vida.
Gracias a esto, Al junto con Ira irían a la ciudad que se encontraba debajo de Central con la intención de abrir la puerta y traer de vuelta a su hermano. Pero al llegar no conseguirían hacerlo y además aparecería Gula, pero esta vez era una monstruosidad quien se enfrentaría a Ira. Este último comería residuos de la piedra filosofal que largaba de su cuerpo Gula, consiguiendo un poco más de poder y reteniéndolo en un símbolo de transmutación que había hecho Al, pidiéndole que abra la puerta usándolos como material de transmutación. Mientras que del otro lado los del ejército nazi también harían lo mismo, pero con Envidia, quien al final podría conseguir su cometido matando a Hohenheim frente a Ed. Al realizar la transmutación haría que Ira se reencuentre al fin con su madre Izumi y también podría traer de vuelta a su hermano Ed, teniendo un breve reencuentro con Winry, que había ido al lugar al saber lo que planeaba Alphonse, llevando con ella un automail creado para Edward, ya que los que estaba usando en el otro mundo eran prótesis viejas creadas improvisadamente por su padre. Pero no solo Ed atravesaría la puerta, ya que junto con él gran parte del ejército de armaduras junto a su líder, desatando la batalla final. Al fin y al cabo, Ed y Al, juntos a Roy Mustang, quien estaba retirado, se juntaría y trabajarían juntos para frenar la invasión, pudiendo derrotar al villano final. En el último instante, Edward decidiría volver al otro mundo con la intención de destruir la puerta de una vez por todas, dejando atrás a todos sus seres queridos, pidiéndole a Al que destruya la puerta en su mundo. Al llegar, se sorprendería, ya que al último minuto se había metido en una armadura atravesando la puerta junto con Ed, también dejando a cargo a Roy para que destruya la puerta en reemplazo de él en su mundo. Ambos decidirían continuar su viaje juntos como hermanos, pero esta vez en otro mundo. Y no existen dos Al, ya que el otro Alphonse que ayudó a Edward todos estos años sacrificó su vida para intentar que Edward vuelva a su mundo. De esta manera, Ed volvería con Noah la gitana junto con Al y dejando lastimosamente sola a la pobre Winry, finalizando de esta manera tan oscura y dura esta versión de Fullmetal Alchemist, que en mi opinión fue digno final para lo oscura en sí que fue toda la serie. Si te gustó este video, no olvides de dejar un buen like y suscribirte, ya que me ayuda un montón a seguir creciendo. Además, comentame cuál de estas dos versiones, tanto la del 2003 como la Brotherhood, fue la que más te gustó, que siempre los estoy leyendo a todos. Hasta acá el video de hoy, yo soy Relay y nos vemos la próxima. ¡Chao!